Agape es mi fiesta con Dios. Buen día, amada familia. Qué gozo verles y escuchar el testimonio de Dios en sus vidas, comprobando a Dios en ustedes, comprobándose hijos, aprendiendo a vivir lo que ya somos. Es un gozo en realidad recibir de Dios por parte de ustedes y bueno, gozarnos en lo que Él está realizando en cada vida. Si quieres saludar, ¿qué vas a hacer? Voy a orar primero. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por traernos todos unidos, todos los que están por conectarse, los que están conectados. Y gracias por este tiempo y lo que tú estás preparando para que cada uno de nosotros podamos recibir. En tu nombre. Amén. Gracias por los testimonios. Fueron increíbles. Wow. Qué bendecidos hemos sido nosotros. No oí la primera partecita porque todavía estábamos en otra clase pero estuvo tan hermoso ver lo que nuestro papá está haciendo en cada vida y cómo lo expresan tan bonito que le dan la gloria y la honra a él, ¿no? De todo lo que suceda, ¿no? A veces parece que no es positivo, pero él le da la vuelta a algo que quizás nosotros estamos teniendo problemas pero podemos dar las gracias. La hermana Lupita habló de que, o sea, ¿cómo se dice? El happiness, la alegría de coger la agua que venía de la lluvia en lo que pudiera, ¿no? O sea, qué bendición. O sea, qué bendición poder ver a él en eso, tan simple, ¿no? Pero tan bonito porque era la lluvia de él y necesitabas agua y había muchos años. Fuimos a Oaxaca, la semana pasada estuvimos allí, pero hace muchos años se nos acabó el agua también. Entonces yo tenía una opción de ir, no teníamos agua, no había lavado ropa y una hermana amiga me dijo, pues vamos al río. Y yo en mi vida, ¿no? Porque acá empujas un botón y lavas la ropa, empujas otro y sacas la ropa y la doblas, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, vamos al río, ¿no? Y ahí vamos al río y me puso una piedra y se puso una piedra y ahí lavamos ropa, ¿no? Y fue una experiencia que jamás en mi vida había tenido, pero fue una experiencia bonita porque me pude bañar, pude lavar mi ropa, pero como la hermana Lupita dio alegría, gozo, estaba buscando en qué llenar su agua, ¿no? Como la señora del aceite, ¿no? Entonces, gracias por los testimonios, estaban hermosos. Magno, también vivimos mucho de la vida de Magno con ella un poquito, ¿no? Porque estamos aquí cerca. Y wow, qué bendición ha sido para nosotros ella también. O sea, el que ella haya podido tomar otra vez unas áreas que han sido difíciles para ella, pero wow, qué bendición para nosotros ver cómo Dios está haciendo en cada uno, ¿no? Y llega la parte del surfing, que ya se tomó un poquito de raíz en entender lo que es surfing, pero es bien bonito, ¿no? Hablar del surfing y saber entender lo que significa, ¿no? Gracias, hermanos. Todo cambia cuando empezamos a comprender y a estar en acuerdo con Dios sobre su propósito con nuestras vidas. Y es hermoso cuando, en primer lugar, Él se comprueba a nosotros y empezamos a vivir su amor. No solamente a saber que Dios es amor porque Jesús vino y dio su vida por nosotros, sino empezar a permitirle amarnos aquí adentro, ¿no?
La persona que es amada por Dios en su corazón se le empieza a notar. ¿Por qué? Porque el amor viene a sanarlo, viene a darle seguridad, viene a transformar lo que somos. Entonces empieza a haber un descanso de ese estado de inseguridad constante que es la existencia humana, de un estado de temor, de un estado de, pues toda la condición humana, ¿no? Dios empieza a traernos a confianza, a vivir fe, la fe obra por el amor, y todo esto empieza a funcionar, a operar en nuestro ser y a transformar cómo nos vemos y cómo vemos la vida y cómo vemos a los demás. Pero tenemos que venir a este lugar donde estamos no solamente en acuerdo, y quiero que observen que no estamos usando la frase de acuerdo con Dios, sino en acuerdo con Dios. La diferencia no es sencilla, es muy marcada, porque estar de acuerdo puede ser algo pasivo, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo, pero estar en acuerdo es estar participando, estar en lo mismo. Y estar en acuerdo con Dios en el propósito que Él definió en su corazón antes que el mundo fuese. Y yo quiero invitarles hoy a leer esto en Efesios, el capítulo 1, lo cual hemos visto en otras ocasiones, pero vamos a permitirle al Espíritu Santo presentarnos verdad el día de hoy. Efesios capítulo 1, verso 3. Por favor, tú léelo en la primera persona, yo lo voy a leer en plural como está escrito, pero recuerda la importancia de hacer tuyo lo que dice Dios, ¿sí? Para que lo proceses, lo recibas y des inicio al proceso de verdad en tu vida. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estás en acuerdo con Dios sobre este propósito. Sí, para Dios, para Abba, esto es eterno en su corazón. Para cuando tú y yo nacimos aquí en la tierra, solamente se trata del cumplimiento de un propósito determinado en su corazón antes de la fundación del mundo. Entonces, todo el asunto de Dios contigo es para que esto se cumpla. ¿Te das cuenta? Y cuando lo personalizas y tú te empiezas a ver en esta escritura, tú te ubicas aquí y tú recibes esto para ti y dice, bendito sea mi Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según me escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que sea santo y sin mancha delante de Él,
en amor habiéndome predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual gracia me hizo acepto en el amado. Cuando tú te pones esto, ¿sí? Entonces tu identidad y tu manera de verte en la relación con Dios va a ser congruente con su corazón. Vivir en acuerdo con Dios es vivir permitiéndole cumplir este propósito que Él dispuso antes de la fundación del mundo para tu vida. Y esto de inmediato hace a un lado toda una escuela humana de pensamiento y de creencia que ha actuado a favor del enemigo, a favor del ladrón y del mentiroso, que se ha ocupado de desviarte de este propósito eterno de Dios. Muchos de nosotros traemos todavía puestos conceptos, creencias que nos hacen indignos, que nos hacen incapaces, que nos hacen todo lo contrario a lo que ya está en el corazón de Dios. Y eso lo vivimos en pensamiento y en hecho, y nuestra oración lo refleja cuando pedimos, por ejemplo, que Dios se apiade de nosotros y nos eche su bendición, por ejemplo. Parece una oración muy inocente, ¿no? Pero imagínate a Jesús diciéndole al Padre: apiádate de mí y échame tu bendición. ¿Quieres oír a Jesús hablar con el Padre? Jesús, Juan capítulo 17, le dice al Padre lo siguiente, le dice: Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¿Ves la diferencia? Tienes a una persona que no se considera digna de nada, pidiendo piedad y que Dios le eche un poco de bendición, y tienes al Hijo diciendo con toda seguridad: todo es mío. ¿Dónde quieres estar tú? Entonces, hemos estado escuchando a Dios hablarnos de esta vivencia que se llama santificación, que es el proceso por el cual Él nos limpia de toda maldad. Y una de las grandes maldades hechas por el diablo en contra de las personas es la identidad que heredamos de Adán. Cuando Adán y Eva fueron creados, Génesis 1:26 dice que Dios creó al varón y a la mujer en su imagen de Dios los creó. Cuando ellos ambos resuelven creerle a la serpiente en lugar de creerle a Dios, obedecer a la serpiente en lugar de obedecer a Dios, esa crianza en semejanza de Dios desaparece, se corrompe. La gloria con la que estaban vestidos es quitada y quedan destituidos de la gloria de Dios. Y por eso se ven desnudos, se ven desprovistos, se ven desprotegidos, experimentan temor, vergüenza y empiezan a actuar como todo ser humano, ¿sí? En encubrirse, en echarle la culpa a alguien más y en esconderse. Estas son unas de las tres características que son comunes a todo ser humano. Y tú lo ves en los niños. ¿Quién fue? Yo no fui. Y si hay quien echar la culpa, se la ha hecho.
¿no? Bueno, heredamos eso y traemos esa identidad puesta en muchas maneras. Entonces, el trabajo de Dios en santificarnos es remover de nosotros todo indicio de esa maldad para darnos ahora la identidad de hijos. Porque eso es lo que ves aquí en el propósito eterno de Dios. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por el puro afecto de su voluntad, eso elimina todo mérito, ¿sí? Por el puro afecto de su voluntad, porque así lo quiso él en su corazón. Eso es lo que él anheló. Y entonces, cuando tú entras a esta verdad, pues aquí ya no hay manera que el enemigo venga y decirte que no mereces, que no vales, que tú quién eres. ¿Te das cuenta? Dios tiene que sacar eso de nuestros corazones. Porque ningún hijo puede participar de todo lo que le es dado si trae la identidad de polvo. Cuando Adán y Eva obedecen a la serpiente, Dios empieza a tratar con ellos y les informa lo que les ha pasado. Y ya a Adán, Dios no le dice, tú eres mi imagen. Génesis 3. Ahora Dios le dice, polvo eres. ¿Ves la diferencia? Hay mucho engaño, ¿no? Y al enemigo le encanta utilizar la Biblia para seguir engañando. Entonces, la creencia popular es que los seres humanos son imagen de Dios. Y la verdad divina dice que no. Primera de Corintios 15 dice que trajimos la imagen del terrenal, no la imagen de Dios. ¿Sí? Y que al nacer de nuevo ahora traemos la imagen del celestial. Entonces Dios le dice a Adán, ya no eres mi imagen, ahora eres polvo. Y como eres polvo, vas a retornar al polvo. Génesis capítulo 3. Bueno, vayamos en brincos grandes a la venida de Jesús. Todo ser nacido de Adán trae la identidad de polvo. Y eso es lo que hace que todo mundo esté tratando de ser alguien. Te tocó que te dijeran tus padres, tienes que ser alguien. Y la pregunta de quién eres, quién eres, quién eres, quién eres y tú quién eres, siempre es algo que pega fuerte a cualquier persona porque está tratando de ser alguien, de cubrir esa identidad de polvo con algo. Y hay quienes la cubren con logros académicos, con logros económicos, con logros sociales. Otros agarran el camino de la criminalidad, ¿no? Y logran ser alguien en el mundo del mal. Pero se trata de ser alguien. Y por eso en Primera de Juan capítulo 2, Dios nos informa por el Espíritu Santo que hay 3 concupiscencias que gobiernan la vida de los seres humanos: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es eso, ser alguien. ¿Sí? Bueno, tú y yo hemos sido redimidos. Y es preciso que todos entendamos esa palabra. Redención quiere decir absolutamente hechos libres por pago. ¿Sí? La redención requiere de un pago que certifique que eso que nos mantenía esclavizados no pueda volver a suceder.
Primera de Pedro 1:19, el Espíritu Santo declara que hemos sido redimidos no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, los hijos tenemos que ser traídos a la verdad de ya no ser polvo, para ahora ser hijos nacidos de Dios. Este es un proceso de transformación desde la raíz de tu ser, que tiene que operarse en cada uno de nosotros. Y el hecho de que alguno podamos decir, pues yo no le he prestado atención a eso, no quiere decir que no hayas estado viviendo la identidad de polvo. Yo estoy seguro que todos, de alguna o de otra manera, hemos vivido el problema de la autoestima, ¿cierto? De la valoración que otros nos dan o que no nos dan, del menosprecio, del rechazo, de todas esas cosas que son comunes a todo ser humano. No hay ser humano que no sea tocado por eso. Y aún en las familias más pudientes y influyentes y demás, se da. Que en lo profundo, el ser humano, aunque no lo entienden esas palabras, pero se sabe polvo. Entonces todo mundo en la vivencia humana está tratando de ser alguien, y eso incluye pararte encima de otros y hacer lo que sea necesario. Y tú lo ves cumplido en todas las esferas, ¿no? Pero ahora vamos a esta verdad que hay que ponerse en el corazón, que hay que recibir. Vamos a leerla de nuevo. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Detente ahí un momento, vamos a procesar esto, ¿sí? Para poder recibirlo. Porque el estado natural de un hijo de Adán es la carencia, la necesidad, ¿sí? El estado natural de un hijo de Dios es la abundancia. ¿Ves la diferencia? Jesús no vino para satisfacer una necesidad. Jesús vino para dar de la abundancia de Dios. Juan capítulo 1. Ahí el Espíritu Santo nos dice, en cuanto a Jesús, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, no de su carencia, sino de su abundancia. ¿Sí? Entonces para Jesús nunca fue, híjole, no tengo. ¿Cuántas veces te ha pegado eso a ti en el corazón? No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Eso es maldición, eso es adámico. Y si tu ser, tu espíritu todavía funciona en la miseria adámica, tú no estás viviendo la redención que fue comprada con la sangre de Jesucristo. Tu corazón todavía está arraigado en esa maldición y por lo tanto
tu identidad sigue siendo la identidad de polvo en tu concepto. Ya eres hijo, ya recibiste a Jesús, ya eres hijo o hija de Dios, pero no lo vives, porque tu entendimiento sigue atado a la miseria adámica. Si Dios no solamente le dijo a Adán, eres polvo, le dijo, tú no me quieres a mí de proveedor, ahora tú tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y vas a tener que pelearte con la tierra porque ella te va a producir espinos y abrojos. ¿Y cómo se cumple eso? Pues deja un terreno sin cultivar y ¿qué produce? ¿No ves que produzca solita la tierra maíz y frijol y calabazas y tomates, no? Produce espinos y abrojos por su cuenta, por la maldición adámica. La tierra que Dios creó producía todos esos frutos por obra de Dios. Es una cosa asombrosa lo que fue creado. Y aunque lo que hoy tenemos es maravilloso en el planeta Tierra, no se compara en nada a lo que Dios creó. Por causa del hombre. Romanos 8 dice que la tierra fue sujetada a maldición por causa del hombre. Y gime esperando ser liberada de esa corrupción a la que fue hecha sujeta. ¿Y saben a quién espera la tierra? Dice que será liberada de la corrupción cuando los hijos de Dios se manifiesten. Pero un hijo que sigue en su entendimiento, viéndose en la miseria adámica, la vive. ¿Sí? Porque no está conectado en su corazón a esta verdad. ¿Cuándo te bendijo Dios? Cuando te eligió en Él. ¿Cuándo te eligió en Él? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto te bendijo Dios? Me bendijo con toda bendición espiritual. Pauso a propósito, porque soy guiado a que lo proceses. ¿Sí? ¿Se te ha ocurrido es que a mí Dios no me bendice? Cuando estás viviendo circunstancias y situaciones que estás procesando, no como hijo o hija divino, sino como ser adámico, entonces uno no entiende que eso es una decisión personal y voluntaria de someternos a la maldición adámica. Es como, y esto va a sonar muy absurdo, pero es como tú ser una persona libre, pero irte a meter a la cárcel nada más porque sí. Y no nada más a la cárcel ahí donde están todos más o menos bien, no, a las mazmorras, a los lugares de castigo, de tormento. Entonces todo el mundo dice, esto está loco, ¿qué hace aquí? Pues eso es lo que es un hijo divino que ignora la verdad de lo que ya se le dio. Y entonces por eso hoy Dios nos trae aquí. Vamos a oír a Dios decir, ¿de acuerdo? Ya te bendije con toda bendición espiritual. Ahora vamos a oír a un hijo recibir esto. Padre, gracias. Bendito seas, mi Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que me bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es tu espíritu. ¿Recibes esto
y caminas aquí. Toda tu existencia sujeta a bendición. Pero es que me diagnostican una enfermedad física, sujeta a la bendición. Es que me llegaron, como nos compartía Magnolia la semana pasada, ¿no? Una avalancha de cobros y algunos totalmente injustos, sujeta a la bendición. Es que me robaron, sujétalo a bendición. Es que me despidieron del trabajo, sujétalo a bendición. No es lógico, precisamente, no es lógico humanamente, pero es absolutamente coherente, razonable y lógico divinamente, porque aquí hay un compromiso de Dios contigo. Esto se conecta directamente a Romanos el capítulo 8, versículo 28. Mas sabemos que todas las cosas, que dice, ayudan para bien. Eso es bendición. Déjame decirte cómo está realmente escrito. Dice, y sabemos que Dios opera todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Dios causa que todas esas cosas funcionen en bendición para ti. Me van a echar al foso de los leones. Es para bendición. Me van a echar al horno de fuego calentado 7 veces. Es para bendición. El faraón viene con sus ejércitos y estoy atrapado. Es para bendición. Esa es la mente de los hijos. ¿Sí? Y Dios quiere darte con qué pensar correctamente. Así que estás ante una verdad que va a transformar tu identidad y permitirte operar como quien eres en esta tierra. Esto no dice, Dios te va a bendecir cuando te vayas al cielo. Y aquí, pues ni modo, te la aguantas. No, ya te bendijo con toda bendición. Ahora te toca a ti elegir qué en tu vida sometes a bendición y qué sometes a maldición. ¿Sí? Es como cuando Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y pongo también la muerte. Escoge la vida. Pero si escojo la muerte, ahí está la muerte también. La bendición y la maldición. ¿Qué escojo? Y por favor, pon atención a esto. ¿Cuándo escojo? Esto es muy importante, ¿sí? Porque vamos a suponer que ahorita te viene un pensamiento que mañana tú tienes que pagar X cosas y tu estado de cuentas o tu cartera o tu ollita donde tienes tu dinero, donde sea, no tienes suficiente matemáticamente hablando. ¿Sí? En ese momento, aquí en tu corazón, tú vas a elegir someterte a bendición o someterte a maldición. Porque Jesús nos dio ejemplo muy tangible, muy práctico, muy pragmático en su vivencia aquí en la tierra. Ante los ojos de los seres humanos, él era un don nadie, él no tenía nada. ¿Sí? Y Jesús se lo dijo a una persona
que allí tenía su corazón. Le dijo, mira, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas. Conmigo, si tú andas buscando acomodos, no los hay. Y eso se interpreta como pobreza, ¿no? Jesús era pobre. Pero fíjate nada más cómo son las cosas en la realidad divina. Juan capítulo 13 nos explica la perspectiva de Jesús aquí en la tierra. Y dice lo siguiente, Jesús, sabiendo que había salido de Dios y a Dios iba, y que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. ¿Cuánta provisión es esa? Entonces, cada vez que Jesús se enfrenta a una situación que requiere de provisión, Él sencillamente da gracias. Está ante la multitud hambrienta. ¿Qué hace? Da gracias. ¿Qué hace el Padre? Manifiesta su provisión en abundancia y alimenta a miles y miles y miles de personas hasta que se llenan completamente. Y sobra abundancia. ¿De dónde? De la nada. La bendición no está categorizada porque tienes ahí los costales de dinero esperando que los uses. La bendición está categorizada porque el que te hace el bien, eso es bendición, que Dios te haga el bien, está comprometido contigo. Y eso es la transformación que tiene que ocurrir en nuestro entendimiento, ¿sí? Yo soy bendito de Jehová. Yo soy bendecido. Mi Padre se ha comprometido a hacerme todo el bien de que Él es capaz. Aquí lo dice. Me bendijo con toda bendición. O sea, no me va a negar ningún bien que Él sea capaz de hacerme. Y con eso ahora vas a dar la cara a todo lo que viene a tu vida. ¿Qué tal? Así es Jesús, así eres tú. Para Abba no hay diferencia entre los dos. Jesús es hijo, tú eres hijo o hija de Dios. El asunto es que tú lo entiendas, lo vivas, lo compruebes y crezcas a la estatura de Jesús en todo esto. Pero el compromiso lo estás viendo aquí escrito, es absoluto. ¿Sí? Bueno, vamos a la otra parte de la bendición. Hijo de Dios quiere decir, vamos a ver esto en Jesús. Hijo de Dios quiere decir que todo lo que el Padre es, el Hijo lo es. ¿Estás de acuerdo? Hebreos capítulo 1. Se nos dice allí que Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan capítulo 1, Jesús es el verbo que era con Dios y es Dios.
Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Entonces en Jesús tú podemos ver al Padre. Y Jesús lo dice, el Padre y yo somos uno. Si me has visto a mí, has visto al Padre. En el entendimiento y en la vivencia de Jesús, todo lo que Jesús es, el Padre lo es. Todo lo que el Padre es, Jesús lo es. Y Jesús lo vive. Entonces, para Jesús no hay ninguna manera en que Él se vea desprovisto, en que Él se vea desprotegido, en que Él se vea diferente al Padre. Y lo vemos a Jesús viviendo eso, en todos los aspectos. Y por eso para Jesús su estancia en la tierra fue ser bendición. La palabra Dios es dador, quiere decir dador de vida y todo a todos. El Padre es dador, que es el Hijo, dador. ¿De dónde da? De la abundancia del Padre. Tú quieres ver manifestada la bendición divina en tu vida, en todos los aspectos, no nada más el financiero, porque hay mucho enfoque en muchos hijos de Dios que no se saben hijos, por eso están en la búsqueda de obtener, ¿no? De tener esto, aquello. Pero tú quieres ver la manifestación de bendición en tu vida, entonces tienes que aprender a ser dador. ¿Dador de qué? De vida y de todo a todos. Por favor, escucha a Dios en esto, ¿sí? Porque de donde los hijos venimos es de la mezquindad adámica. Venimos de un entendimiento de carencias, de necesidades, etcétera, etcétera. Y muchos estamos allí atorados. Medimos nuestra capacidad de dar en lo que consideramos nuestro, pero dentro del sistema adámico, no del sistema divino. Y entonces estamos en el asunto de no tengo. Y muchos con un corazón sincero decimos, yo quiero, pero no puedo. Yo quisiera dar, pero no puedo. Y obviamente en la gran mayoría de los casos se trata de dinero. Pero por favor, no dejes que el enemigo robe tu corazón con ese asunto de dinero. El dinero está incluido, pero para Dios eso es como lo mínimo. Es parte de tu existencia en la tierra, sí. Pero Él tiene que santificar nuestro corazón de este asunto que se llama dinero. Porque, escucha esto, por favor, para que tú empieces a vivir este proceso de santificación. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero se manifiesta en avaricia. Avaricia es el deseo de tener más y más y más y más. Justificado en millones de maneras. Pero Dios nos indica que la avaricia es idolatría. Y Jesús fue claro, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Y eso crea muchos conflictos mentales y
de razonamientos y de doctrinas y de esto y de aquello, pero en realidad es muy sencillo. Es qué lugar ocupa el dinero en tu corazón. ¿Quiere Dios que abundes en dinero? Sí, fíjate que sí quiere. Pero no para llenar ni tu avaricia, ni tus necesidades, ni tus concupiscencias, ni darte seguridad con el dinero, nada de eso. Mucho menos fama y poder, ¿no? Como es en el ámbito humano. Nada de eso. Y por eso muchos estamos carentes en esa área porque nuestro corazón está allí, Dios lo sabe. Es que allí diciendo que él son uno, ¿no? Y es, Jesús y el Padre, ajá, sí. son uno y él pudiera haber sido con todo, porque es dueño de todo, ¿no? Pero yo creo que cuando dice son uno, es ser uno con él y dar de eso, ¿no? Del amor, de todo lo que él tiene, porque cuando habla de ellos son uno y nosotros vamos para ser uno, ah, en nuestro diario, am, es ser uno para poder compartirnos. Yo no creo que sí, cuando nos da el dinero, aunque no lo tenemos muchas veces, lo damos, ¿no? Porque es lo que Él es, ¿no? Él es dador, Él es amor, Él es todo eso. Entonces, cuando Él te dice da, pues da, porque Él ya sabe el plan que Él tiene, ¿no? Y muchas veces decimos, no, 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 es que esto lo tengo guardadito aquí para esto, y ya planeamos todo, pusimos aquí lo de la renta y aquí. Y luego Él te mueve todo. ¿Y por qué? Porque Él sabe lo que tiene adelante para ti, ¿no? Él quiere ver lo que está aquí, el ser uno con Él, el poder ver eso y saber, ok, ahí está, Señor. ¿Qué importa? Porque tú ya proviste. En mis ojos humanos, ¿no? Porque yo no quiero vivir allí, yo quiero vivir uno con Él, ¿no? Y poder, sin pensarlo, decir, "Uf, ya está. Aunque yo soy planeadora, tú me conoces, tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Si yo voy a hacer una comida para 20 personas, yo ya tengo mi listita, ¿no? Y sé cómo voy a hacer todo. Pero es algo simple, ¿no? Pero dices, bueno, y en esto es que Él ya tiene todo. Es de Él, no es mío. Y, y ser uno de esa manera, verlo de esa manera, entonces ya no puedes detenerte y decir, ups, espérate, Chris, ¿no? De lo que estamos hablando entonces es de, número uno, entender que tienes una identidad divina que recibir y permitir que Dios la haga funcionar en ti. Y que esa identidad divina no solamente lleva el nombre de hijo o hija de Dios, sino que eso incluye todo un fundamento que te va a permitir funcionar como hijo de Dios. Y funcionar como hijo de Dios es funcionar dando vida y todo a todos. Esa es la misión de Dios. Esa es su vivencia. Ahora tú eres parte de esa familia que da vida y todo a todos. Jesús vino, que dijo, yo he venido para que tengan vida. No dijo, yo vine a cobrarles el impuesto que no le han pagado a Dios. Yo vine a ver que le den a Dios. Yo vine a ver que cumplan con esto. Yo vine a ver que cumplan con el otro. No, yo vine a dar. Bueno, estamos recibiendo esa vida, ¿cierto? Si tú experimentas paz, te la están dando. Si experimentas la paciencia de Dios, te la están dando. Si el amor de Dios, te lo están dando. El perdón, te lo están dando. Pero ahora viene la santificación. Seguimos hablando de santificación, pero ahora viene la santificación de bendición en nuestros corazones.
Sí, que nuestro corazón, el corazón de cada hijo y cada hija de Dios opere en bendición absoluta. Y para eso, ¿qué va a ser santificado? La maldición adámica. Todo donde mi corazón funciona, como ahorita decía Susi, en carencia. No, es que eso lo tengo, me tiene agarrado. ¿Sí? Si no puede ser de Dios, entonces si yo tengo cosas mías que no son de Dios, eso me tiene agarrado en maldición. Pero si yo vivo lo que vive Jesús, para que yo participe de la abundancia del Padre, entonces todo lo mío es suyo, todo lo suyo es mío. Y ahora Dios tiene que remover del corazón de cada uno de sus hijos el asunto de la provisión. Y ahorita hay modelos, el modelo humano es corrupto, ¿no? Pero el modelo típico es el niño ve a sus padres como proveedores, depende de la familia, ¿no? Si ambos, el marido y la mujer, son proveedores en el concepto humano o nada más el varón es el proveedor. En algunas creencias bíblicas, pero no divinas, porque hay una diferencia entre las creencias bíblicas y las divinas, el esposo es el proveedor, ¿no? Y las mujeres están sujetas a la provisión del marido, lo cual no está en la escritura, pero es una creencia. Pero en los hijos, fíjense cómo Jesús nos enseña a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Ahora, ¿quiere decir que el nombre de Dios no es santo? Porque Jesús dice que hay que santificar su nombre. ¿En dónde tiene que ser santificado su nombre? En mi corazón. En mi corazón. Entonces, si en mi corazón yo soy el proveedor de mi hogar, por ejemplo, ya Dios no es el proveedor de mi hogar. ¿Te das cuenta? Porque santificado quiere decir que no haya otro que tome tu lugar. Y es muy importante comprender por qué Dios se ha manifestado con nombres funcionales. Si todos los nombres de Dios que encontramos en la Escritura, que el Espíritu Santo ha manifestado, son funcionales. ¿A qué me refiero con funcionales? Funciones que Dios se compromete a cumplir en nuestras vidas. Cada nombre conlleva eso. Dios, dador de vida y todo a todos. Jehová es el prefijo a los nombres funcionales. Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir Jehová Jireh? Jehová proveedor. Luego está Jehová sanador, Jehová justicia, Jehová pastor. ¿Te das cuenta? Funciones a cumplir, las funciones de un padre. Entonces tú y yo tenemos que ser traídos a la identidad de hijos basados en la verdad de la paternidad de Dios
que Jesús nos va a enseñar a vivir. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él venimos al Padre, a la relación correcta de padre e hijos. Cuando Jesús nos habla en Mateo capítulo 6 y dice, ya no eres sujeto de afán, no seas como los gentiles, tú ahora tienes Padre. Y tienes que conocer quién es tu Padre, cómo tu Padre es un fiel proveedor. Y nos pone como ejemplo a las aves del cielo. Y dice, mira que ellas no cultivan los campos, pero mi Padre las alimenta a todas. Mira las flores del campo. Mira su belleza, su gloria. Ni aun los más ricos pueden duplicar eso. Y habló de Salomón como un ejemplo. Y tu Padre las viste a todas y duran por un ratito. Y luego dice Jesús, ¿y acaso no vales tú mucho más? Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Cuántos conocemos el afán? Todos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué va a pasar? Si esto pasa, si lo otro. Amenaza la economía, amenazan las guerras, amenazan las enfermedades, amenazan esto, amenazan los ladrones, amenazan. Y por eso Dios nos habló hace unas semanas de dónde está tu tesoro. ¿Se acuerdan? Porque si tu tesoro está en los bienes que posees, estás en la maldición adámica hasta las cachas. Tu corazón arraigado en la inseguridad, arraigado en la avaricia, arraigado en la mezquindad, arraigado en la pobreza, arraigado en muerte. ¿Puedes vivir la vida de un hijo de Dios así? Pues absolutamente no. Y por eso el Espíritu Santo dice, mientras el heredero es niño, en nada es diferente de un esclavo, porque su corazón no está en quién es. Bueno, el otro lado de la bendición, entonces, ¿qué es? Es que tú te aceptes, te compruebes y te desarrolles en ser bendecidor. Bendecidor. Abraham es una escuela. Abraham, toda su vida, todo lo que Dios registra en la Escritura sobre la manera en que se desarrolla la vivencia de fe en Abraham es una escuela para ti, para mí. Y Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición. No nada más serás bendito. No, no, no. Serás bendición. Ahora, ponte un anuncio en tu corazón. Soy bendición. ¿Cómo te suena eso? ¿Eh? Raro, ¿no? Pero esto es lo que es la identidad de los hijos. Jesús vino a bendecir, a hacer el bien. Y hoy Jesús en ti sigue en lo mismo. ¿Te das cuenta? Hoy Jesús está multiplicado exponencialmente en la tierra. Cuando Él estuvo aquí en el cuerpo que le fue dado, pues Él estaba sujeto a un lugar geográfico en un horario terrenal, ¿no? Entonces está Jesús ahorita en Nazaret. Ah, pues quieres ver a Jesús, tienes que ir a Nazaret, encontrarlo ahí.
Pero hoy Jesús está en toda la tierra, viviendo en el espíritu de sus hermanos. ¿Para qué? Para dar vida, para bendecir desde tu corazón, para manifestarse y ejercer el ministerio de justicia que le corresponde a él efectuar a favor de todas las personas. Pero ¿qué pasa cuando yo no me entiendo hijo, no me sé bendecido y no sé que la función de un bendecido es bendecir? Porque ahora ya no estoy sujeto a la maldición adámica que opera en la carencia, ahora estoy sujeto a bendición absoluta. Y la economía divina funciona al revés de la economía humana. La economía humana funciona en base a ¿quieres? Guarda. ¿Qué dice Jesús sobre la economía divina? ¿Quieres? Da. Da y se te dará. Esas son cosas incambiables, amada familia. Mira, y por favor, quítate la idea de que estamos hablando de dinero nada más. Eso es lo mínimo. Está incluido y muchas veces Dios tiene que ir allí primero porque ahí está el corazón y Él tiene que llevarnos a santificación y a hacernos libres de ese engaño, ¿no? Que yo estoy bien si tengo dinero y si no tengo dinero no estoy bien. Él tiene que santificar tu corazón de eso y Él es un experto en eso. Pero en la economía divina lo principal para Dios es el espíritu. Por eso dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, cuando tú participas en dar paz, ¿quién recibe más paz? Tú. Porque para que salga de ti, primero te tiene que inundar a ti. Y vas a encontrarte en situaciones donde al entendimiento humano el que necesita más paz eres tú, ¿no? Porque tú eres el que está en un lío de salud o en una situación económica que requiere de aportaciones considerables y Dios va a venir a guiarte a dar. Y si no estás renovado en tu entendimiento, tú dices, pero ¿cómo? Es lo mismo que le pasa a la viuda, ¿no? La viuda de Sarepta, que le queda un puñito de harina, un poquito de aceite para hacer una tortilla, la última ya morirse de hambre. ¿Y qué viene Dios a hacer? Dame eso poquito para que yo ahora te bendiga. Pero por favor, ten presente el orden de los factores. Dame eso que todavía tiene agarrado tu corazón. Dámelo. La viuda tuvo que entregarle esa última tortita a Elías. Ese paso no nos lo podemos brincar. ¿Y qué sucede? Se manifiesta la bendición. Se acabó la maldición. Dado ese paso, la bendición se suelta. Estamos aquí. Entonces, Dios tiene que cambiar nuestro corazón como hijos para que nos veamos siendo bendecidores y vengamos a la vivencia constante de salir a bendecir cada día.
Porque si yo quiero abundar, necesito dar. Y Él te va a guiar, como ya mencioné, en contra de lo que traes puesto en tu corazón, en tu entendimiento de que hoy no puedo. Ustedes no saben la cantidad de situaciones en la escuela de Dios conmigo, cuando yo he estado físicamente tronado, por usar la palabra, y me toca dar. Y en dar, sano. En dar, soy fortalecido. Así es. Así es. Dios tiene que desarraigar el egoísmo de nuestro corazón. Eso es otro factor, y así hay docenas de factores que Dios tiene que trabajar en nuestros corazones. El enemigo siempre va a buscar provocar tu egoísmo. Lo hizo con Jesús por medio de Pedro. Recuerdan que Pedro viene, Jesús dice, les tengo que informar esto, que en poco tiempo yo voy a ser apresado y voy a ser matado. Y viene Pedro y le dice, tú no puedes permitir que te hagan eso. ¿Y qué responde Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y este es un punto, un flanco de ataque del enemigo, atacar tu egoísmo. Es que no se vale, nadie se ocupa de ti, nadie te pregunta cómo estás, nadie ve lo que tú tienes que pasar, nadie, para buscar que tú reacciones egoístamente. Y Dios tiene que santificar el egoísmo de tu corazón. Porque el que trae egoísmo todavía puesto, y ojo, tú no te puedes quitar el egoísmo que traes. O ninguna otra cosa que traes. O lo limpia Dios o ahí está. Y puede disfrazarse de mil maneras. La naturaleza humana, por eso Dios dice, el corazón del hombre, del ser humano, es perverso y engañoso sobre todas las cosas. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia, no cometas el error de atorarte en tu desarrollo como hijo o hija de Dios, porque tú crees que esto, porque tú piensas, porque tú opinas. Eso es un error de los más grandes. Humilla tu corazón y tu pensamiento y Padre, tú háblame, tú dime, tú guíame, tú haz tu obra, santifica tu nombre en mí. El egoísmo te hace enfocarte en ti. En cambio, lo opuesto a egoísmo es amor. Amor te hace enfocarte en hacer el bien. ¿Sí? Y tú vas a descubrir que tú ya estás bendecido y por lo tanto seguro, y no hay cosa creada que te pueda apartar de quien es tu escudo, tu Padre, en quien estás. Jesús dijo, mis ovejas están en la mano de mi Padre y mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de él. Pero estas vivencias de dar es donde Dios va a confrontar lo que en ti no está de acuerdo con quien ahora eres.
Si eres hijo de Dios, eres dador. ¿Sí? Esa es tu función. Jesús lo ratifica, lo refuerza diciendo, el que en mí cree será una fuente que salta para vida eterna. Entonces, en tu hogar, ¿qué eres? Dador de bendición. En tus relaciones, ¿qué eres? Dador. No andas ahí como el ser humano, es que a mí nadie me comprende, nadie me valora, nadie me mira, nadie me da mi lugar. Hijo, hija de Dios, ocupa tu lugar. Tu lugar es bendecir. Y eso no lo haces de tu costal, eso te es dado. Cuando vives mansedumbre, Dios te muestra lo que Él quiere dar. Tú entregas. Es como las gentes que reparten hoy en día, ¿no? Porque hoy en día todo se ordena en línea, ¿no? Y luego eso que ordenas te lo tienen que venir a entregar, ¿cierto? Entonces es una gran industria hoy el reparto, la entrega, ¿no? Y todo el mundo está esperando que le entreguen lo que pidió. Pues ponte esa identidad. Yo soy un repartidor, yo soy un punto de entrega a las personas que Dios ama de lo que Él quiere darles. Eso es lo que soy. Hoy mi ocupación es entregar. Por ejemplo, yo estoy sentado aquí ahorita entregando. ¿Sí? Esto no me la invento yo, no es algo que me toca a mí ver qué les digo, ¿no? Sino es qué nos quiere dar hoy. Por eso nos sentamos a la mesa de Abba. Entonces, cuando tú estás conversando con otros, no se trata del chisme, de esto, de aquello, de la amistad que tú tengas con personas. Eso todo son relaciones humanas. Ya hay que ser santificados de eso. Tú eres un bendecidor. En tu trabajo, si tú laboras para una empresa, para unas personas, tú eres un bendecidor. Mira un ejemplo de un bendecidor en esa área. Es este muchacho, José, libro de Génesis. Y mira el contexto de José. José ha sido el motivo de la envidia y de los celos de sus 10 hermanos, mayores que él. Y esos bárbaros, porque eran humanoides hasta las cachas, se ponen de acuerdo para venderlo como esclavo, sacar una lana, ¿no? Y aparte de eso, engañar a su padre diciéndole que unas fieras lo mataron y ya se acabó tu hijo favorito. ¿Cómo ven? ¿Eh? Y lo cumplen. Y en ese contexto, José es la víctima de sus hermanos. ¿Sí? Parece que ya no va a regresar sucio, así que voy a cambiar el enfoque un poquito. Entonces, José puede hundirse en ser la víctima y estar allí lambiéndose las heridas, ¿no? Pues la caravana que lo compra para esclavo es para revenderlo, es el negocio de ellos. Ellos van recogiendo gente y la van a vender. Llegan a Egipto y lo venden. Y entonces este muchacho, ahora, después de ser el hijo favorito del papá, según sus demás hermanos, ahora es esclavo. Y como esclavo, pues no estamos hablando de que fue, agarró un trabajito. No, esclavo es, tú eres ahora propiedad de alguien. Y lo ponen a trabajar. ¿Y qué hace José? Se pone a bendecir.
le hace el bien a sus coesclavos, le hace el bien a sus patrones, le hace el bien a la casa y empieza la bendición a fluir por medio de José. Al grado que el dueño de José y era un general del ejército de Egipto, no puede más que, no hay cómo negar que el asunto por lo que está prosperando toda su casa y todas sus posesiones es este chamaco que compró. ¿Y qué hace? Lo pone como el gobernador de su casa, ¿no? Entonces él sigue siendo bendición. La mujer del amo se le antoja a José, ¿no? Y le propone un amorío, él se niega y entonces ella se le voltea y lo acusa de haber querido abusar de ella, lo cual manda a José a la cárcel para ser juzgado y ahorcado, decapitado, lo que haya sido la pena, por traición al amo. Y ahí está José en la cárcel. Otra vez, todas las razones para ser víctima, ¿no? Pero ¿qué hace José? Empieza a bendecir. Bendice a los presos, bendice a los carceleros y resulta que le entregan la cárcel. Tú manéjala porque contigo no hay líos, man. Todo el mundo está bien, todo aquí. ¿Te das cuenta? La lección que Dios tiene para tu vida allí. Un bendecidor no es bendecidor porque todo mundo lo aprecia y le aplaude y le echa porras y lo trata bonito y te tiene en la carpeta roja no. Un bendecidor es bendecidor porque lo trae en el corazón. Porque se niega a ser víctima y porque le cree a Dios. Eso es lo que fajaba el corazón de José. Dios me dio un sueño y él sabe cómo lo va a cumplir. Y aquí viene otra regla de la bendición. Y lo vemos en la vida de José. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Estamos hablando de la economía del reino que ahora te pertenece como heredero porque eres hijo o hija de Dios. ¿Quieres vivir bendición? Dala. Y para que crezcas en bendición tienes que ser fiel en lo poco. ¿Cuál es tu poco? Para algunos es cero, estoy en rojo, hermano. Pues empieza a ser bendición en rojo. Para otros es, tengo mi guardadito. Estoy hablando de economía terrenal, pero acuérdate, es todo lo espiritual, todo el universo de Dios. El asunto entonces es que hoy Dios quiere traernos a sus hijos a entendernos en la identidad divina, a salir de los conceptos humanos, a permitir que el nombre de Dios sea santificado en ti, que tú entiendas, yo ya no puedo estar en mi corazón arraigado en mi capacidad para producir, en mi capacidad para esto, en mi seguridad. ¿Dónde está tu seguridad? Dios va a confrontar todas estas cosas en tu corazón para que tú puedas ahora participar y ser su hijo o su hija en la semejanza de Jesús, bendiciendo. Si esta visión de Dios
de hacerte bendición, como lo hizo con Abraham, tiene que forjarse en ti, pero no en la semejanza de Abraham, sino en la semejanza de Jesús, que es mucho mayor. Bueno, otra vez esto es una introducción a tu identidad de hijo o de hija de Dios, que tiene una aplicación práctica e inmediata. ¿Sí? Hoy puedes enfocarte en ser bendición. Y lo eres cuando eres movido a interceder, estás fluyendo bendición. Cuando estás interactuando con otras personas, estás allí para fluir bendición. No hay un aspecto de tu existencia en lo cual tú no puedas permitir que Dios abunde bendición hacia los que te rodean. En cualquier escenario, en cualquier lugar, en cualquier situación, lo que Dios es está en ti para manifestarse, para fluir, para tocar corazones, para sanar vidas, para hacer bendición. Y lo que impide que eso suceda es lo que en nosotros queda, que pertenece al ámbito adámico, que opera en maldición y por lo tanto en egoísmo, en envidias, en celos, en todas las cosas que allí tienen que suceder, porque el que no aglutina para sí, pues se queda sin nada. Esas son las reglas humanas, pero no son tus reglas. No si tú eres miembro de la familia divina. Bueno, a procesar esto con Dios, ¿no? Padre, gracias porque a ti te ha placido desde antes que existiera el mundo, como hoy nos lo has declarado en tu palabra, bendecirnos con toda bendición espiritual y hacernos bendecidores contigo para la vida de todos los que nos rodean. Gracias por este privilegio, gracias porque tú eres poderoso para habilitarnos en esta vivencia y para santificar nuestro corazón de todo lo que opera en contra de tu naturaleza. Tú eres dador de vida y todo a todos. Y como hijos somos ahora dadores contigo, siempre contigo, en comunión contigo, de vida y de todo a todos. Padre, límpianos de todo lo que es contrario a esto, para que puedas tú manifestarte desde nuestros corazones a los que nos rodean y traerlos a bendición también, como tú lo anhelas. Gracias porque tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y por ello la gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Familia bendecidora, les amamos. Bendiciones. Abrazos.